que vamos, que vamos. Cristian, tu micro está prendido. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Bien, Profesor. más o menos a las 2:10 se abre el test para que ustedes puedan responder. Es para que ustedes respondan en el aula virtual. ¿Está bien? Todo se responde por ese medio, ¿eh? Disculpe, profe, todas las preguntas son para marcar. No, no hay para marcar, ahora no hay para marcar nada. Tienen que responder. Oh, ya. Bien, mientras voy a pasar lista, porque esta lista ya vale para la tercera práctica de laboratorio, así que el que no está en ese tiempo, que son los primeros 15 minutos, ya no tiene derecho a la tercera práctica de laboratorio. Entonces, porque se tiene que controlar la asistencia, y la asistencia tiene que ver, pues, con la asistencia al laboratorio tiene que ver con ese derecho, ¿no? Establecido ya también con las reglas de asistencia, ¿no? Y la tolerancia correspondiente. Entonces, vamos a pasar lista. Activen sus cámaras, ¿eh? A ver, Inche, ¿se encuentra? Presente, profesor. Juan, Presente, profesor. Juárez, Presente, profesor. León Sánchez, Presente, profesor. López Arana, Presente, profesor. López Milla, Presente, profesor. Lozano Morales, ¿dónde está? Martínez Romero, Presente, profesor. Matos Águila, Presente, profesor. Buenas tardes. Mejía Urbina, Presente, profesor. Mendoza Navarro, Presente, profesor. Mesa Albino, Presente, profesor. Monsefú Ramírez, Presente, profesor. Montes Lozano, Presente, profesor. Navarro Inga, Presente, profesor. Obregón Lima, Presente, profesor. Oroche, Presente, profesor. Ortiz Orue, Presente, profesor. Padilla Quintón, Presente, profesor. Palomino Valdivia, Presente, profesor. Pedraza González, Presente, profesor. Peralta Gil, Presente, profesor. Quispe Dávalos, Presente, profesor. Quispe Tenorio, Buenas tardes, profesor. Presente. Ramírez Vega, Presente, profesor. Reyes García, Presente, profesor. Rodríguez Parreño, Presente, profesor. Ruiz Luna, Presente, profesor. Mendoza, Salazar Reyes, en este caso, Salazar Reyes. ¿Está o no está? Salcedo Martínez, Presente, profesor. Salazar Reyes. Presente. Salazar Reyes, no lo escucho bien. Sí está, profesor. Creo que su micro está fallando. Bien. ¿Quién es el único que ha faltado? A ver. Profe.
¿Se me escucha, profesor? ¿Quién eres tú? Soy Luciano escucha? Morales. Mi micro está mal conectado, no sé. Ya, muy bien. ¿Me Lozano escucha? Morales. Lozano Morales. Luciano Morales, Santiago David. ¿Está Lozano o no? Soy yo, soy yo. ¿Se me escucha? ¿Lozano? ¿Se me escucha, profesor? ¿Quién eres tú? Luciano Morales. Lozano, ya. Parece que está fallando un poco mi micrófono. Ya, ahora sí. Profe, Entonces, dime, soy César Salazar. Hace rato no me escuchaba. Salazar Reyes. Sí, sí. Sí, sí, ya te escuché. Bien, entonces están todos presentes, todos tienen derecho a estar en la práctica de laboratorio, ¿no? Bien, entonces esperen, falta un minuto para que, o menos de un minuto para que ustedes puedan desarrollar durante 20 minutos su test de laboratorio, ¿está bien? Sobre lo que han hecho. ¿Está bien? O sea, tienen que usar, no acepto imágenes ni respuestas por mi correo electrónico, por si acaso, ¿ah? Todo es vía la plataforma. Bien, que les vaya bien, muchachos. Entonces, activen sus cámaras, no se olviden eso. Entonces, que les vaya bien, muchachos. Ya pueden empezar. Tienen 20 minutos justo para acabar su test. Profesor, ¿profesor me escucha? Profe, ¿me escucha?
Bien, ya se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo, ¿no? Profesor, disculpe. Dime. No llegué a cargar las imágenes. Estaba cargando justo, pero se me acabó el tiempo. Porque Es que no se trata de cargar imágenes, se trata de resolver el problema. Y usar los iconos de la plataforma. Y eso es falla tuya de no saber utilizar la plataforma. ¿Está bien? Entonces, todo se resuelve en la plataforma, hay que saber usarlo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora. Profesor, tengo una duda. Dime. En la práctica, en la PC1, digamos, tuve un problema con el Moodle que no cargaba imágenes. Quiero saber una duda. Tengo una duda. ¿El Moodle acepta archivos como PDF? Sí, Se acepta, porque imágenes no me claro. aceptan, pero PDF sí aceptan. O sea, documentos Claro, sí. archivos PDF se acepta. Ya, gracias, profesor. Bien, vamos a ver entonces ahora las indicaciones para el laboratorio 3, ¿no? El laboratorio 3 que tiene que ver con propiedades periódicas y coloración a la flama. ¿Está bien? Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos acá. Bien, el laboratorio 3 entonces trata de propiedades periódicas y coloración a la flama, ¿no? Hoy día justo hemos hecho propiedades periódicas y hemos evaluado dos propiedades, ¿no? Que eran afinidad electrónica y energía de ionización, entre otras. Además del carácter metálico y el radio. Bien, entonces, ¿se ve la pantalla, jóvenes? ¿El PPT? Sí, profesor. Bien, entonces acá... Entonces ya saben que en este caso los objetivos se centran pues en identificar el tipo de propiedad, explicar el por qué las propiedades periódicas cambian o explican por qué tal o cual reactividad de los elementos en función de las propiedades periódicas, ¿no? Entonces ustedes ya han visto ya las tendencias y todo lo que se tenga que ver con el comportamiento de la materia, tienen que enfocarlo desde el punto de vista de la capa de valencia, el tipo de orbitales que hay en esa capa de valencia, el efecto de penetración, el efecto de apantallamiento, y también ver las consideraciones energéticas correspondientes, ¿no? Y explicar cada fenómeno, ¿no? Entonces, acá pueden sugerir, por ejemplo, veamos algunas reacciones de esto, ¿no? Entonces, sigamos, entonces hay algunos experimentos que vamos a ver. Y otros van a tener que hacerlos y otros van a tener que encontrarlos, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a tener, en este caso, al elemento litio, ¿no? El litio reaccionando con el agua. Entonces ustedes tienen que completar acá la ecuación pertinente, ¿no? Litio sólido es una pastillita, ¿se han dado cuenta? Más el H2O, ¿no? Líquido. ¿Y esto qué cosa va a formar? ¿Cuáles son los productos? ¿No? ¿Está bien? Más una energía, porque se está viendo que la reacción es una energía. ¿Está bien? Entonces la idea es practicar las propiedades periódicas, ¿no? Ese es el objetivo principal.
identificar los fenómenos involucrados y las propiedades involucradas en cada caso, ¿no? Relacionado con las propiedades periódicas que incluyen hasta la electronegatividad, que era lo único que nos faltaba ver, ¿no? ¿Está bien? Lo único que nos faltaba ver era la propiedad de electronegatividad. Entonces, todo eso lo tienen ustedes que informar, ¿no? Entonces, acá, observaciones, ¿no? Entonces, ustedes tienen que anotar sus observaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa podemos anotar ahí, no? Ah, una observación. El litio, la capsulita, el pedacito de litio. El litio, en este caso, podemos decir así, se mueve circularmente en la superficie del agua, ¿no? Se mueve circularmente en la superficie del agua. Porque es lo que han observado, ¿sí o no? En la superficie del agua. ¿No? Y podemos verificar eso nuevamente, ¿no? Podemos verificar eso. Entonces va un segundo. Entonces ahora viene la conclusión. Esa es la observación, ¿no? Entonces ustedes tienen que decir por qué, ¿no? Su informe es, ustedes tienen que decir por qué, ¿no? ¿Por qué ese movimiento circular? Segundo, se escucha, ¿qué cosa? Se escucha un chisporroteo, ¿no? Esa es la observación, ¿o no es así? ¿Se escucha el chisporroteo o no? Bueno, esa es la siguiente, ¿no? Se escucha un chisporroteo, ¿no? Y ustedes tienen que decir por qué, ¿no? Ya tienen la observación y tienen la conclusión. Algo de esto es lo que han ustedes tenido que responder, pues, en su test de laboratorio de hoy día, ¿no? Observación, conclusión. La conclusión es el por qué, ¿no? Aplicar su método científico. Tercero, yo les estoy diciendo algunas, ¿ah? Entonces, ¿qué más se dieron cuenta? A ver, díganme algo más que se hayan dado cuenta en este experimento. El pedazo de litio tiende a rebotar contra las paredes del recipiente. Eso ya no, pues, porque ese es parte del movimiento circular, pues, ¿no? Eso ya no es observación. ¿Desprende humo? ¿Humo? ¿Están quemando algo? Porque el humo, ¿qué cosa es? Carbono sólido, ¿no? Eso es el humo, ¿no? Si es negro, es carbono en suspensión. Si es gris, es carbono en este caso, carbono coloidal, ¿no? Humo, No, entonces sería un gas. ¿Tiene un gas? gas, Hidrógeno. puede ser, ¿no? Puede ser el gas. ¿Algo más que puede ser? Observé una llama. Se observa una flama, ¿no? Sí, en el momento que lo toca con el lápiz. Una flama. Al acercar el lápiz, ¿no? Al acercar el lápiz. ¿De qué color? Llama naranja. ¿No? ¿Por qué? ¿No?
¿Está bien? ¿Observaron la flama? Ya. Esto lo pueden ver ustedes varias veces, ¿no? ¿Ya lo notaron, jóvenes? El agua cambió de color. ¿El agua cambió de color? Cuando colocó el litio, como que empezó a burbujear un poco. No sé cómo burbujear. ¿El agua en qué momento cambia de color ahí? Es verde y pasa a ser más oscuro. O es por Bueno, la veo sombra. ese color verde. Que sea el fondo verde de repente de la mesa. ¿No? ¿Qué otras observaciones tienen ustedes, muchachos? Ahí faltan, ¿ah? Hubo burbujeo, así que hubo un desprendimiento de un Profesor gas. Medito del litio. Hay burbujeo ya. Tercero, cuarto, se nota, pues, ¿no? Desprendimiento de un Hay gas. o sea. burbujeo. ¿Ven? ¿Por qué? ¿No? Quinto. ¿Qué más puede haber? Sexto. De repente hasta séptimo. ¿Cuáles son? ¿Mm? Y luego completar la ecuación, ¿no? Y aclarar los fenómenos. ¿Está bien? Eso es lo que van a hacer para cada uno de los metales alcalinos. ¿Está claro? El color de la flama, ¿a qué se debe? Esa es una cosa. Fíjense que la reacción por sí misma libera energía, ¿no? Y esa energía, ¿qué más puede hacer? ¿Ah? ¿Qué más le hace al sistema que está moviéndose, ahí? ¿Mm? Espero pues que encuentren la respuesta y todo eso es lo que tienen que hacer para entonces, este es un experimento donde ustedes tienen que usar al máximo sus sentidos, ¿no? Si no los usaron bien, pues no van a concluir las observaciones, ¿no? O no las habrán detectado, ¿no? Siguiente experimento es algo semejante, ¿no? Esta es la reacción de quién. Este también es la reacción del sodio sólido. Tienen una pastillita cogida en una pinza, ¿no? Una pastilla de sodio más en este caso, el agua, ¿no? El agua líquida. Igual, indicar cuáles son los productos, ¿no? Todas las reacciones de los metales alcalinos se dan cuenta que es una reacción exotérmica, ¿no? ¿Está bien? Y acá lo hacen para notar la diferencia con el litio, ¿no? Pero el sodio se movería más rápido que el litio, ¿no? Fíjense cómo funciona la humedad, ¿no? Fue igual el sonido del sodio con respecto al litio fue igual, parecido en algo, diferente en qué, ¿no? ¿Está bien? Lo mismo tienen ustedes que concluir, pues, ¿no? Repitamos el experimento. Ahí lo hace porque hay humedad, ¿no? El papel filtro se humedece, entonces, en este caso, ya más humedecido, ¿qué pasó, no? Veamos otro, a ver.
Fíjense, ¿ah? Fíjense bien, muchachos, ¿ah? Esta es la del potasio, ¿no? Ahora tienen potasio sólido más el agua, ¿no? Igual, que se obtiene aquí, que se obtiene por acá, más una energía, ¿no? A ver, ¿qué escucharon? A ver, díganme sus observaciones, muchachos. Observaciones. ¿Están o ya se fueron? Explotaron al final los pedacitos. Se separaron. ¿Qué? ¿Separaron? Explotaron. Cuando entraron en contacto con el agua, como que se fueron de un lado para otro como si hubieran adquirido energía y al final explotaron. O sea, el movimiento del potasio con el agua es más rápido que el caso del litio, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ajá, más o menos. Nada más, Un es lo movimiento único. caótico, muy rápido. ¿No? Pero también hay movimiento en la superficie del agua, ¿no? Solamente que es más rápido. ¿Por qué más rápido, no? Y nada más. ¿Qué más observaron? Al final el potasio explotó, El potasio explotó. algo así como una mini explosión hizo. ¿El potasio es el que explota? Mm. Entonces ahí lo único que puedes decir es, se escuchó una detonación o explosión, ¿no? Eso es lo que puedes decir. Se escuchó una detonación o explosión. ¿No? Acá, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser tu observación, ¿no? Se escuchó una detonación o explosión. O explosión, ¿no? ¿Ven? ¿Por qué? ¿No? ¿Sabrán responder eso, muchachos? Espero que lo hagan, ¿ah? Se escuchó una detonación o explosión. ¿Qué más vieron ahí? ¿Qué más vieron? Desprendimiento de un gas. Los residuos se mueven en línea Desprendimiento de un recta. gas, ya. Y esto también lo observaron en la primera, ¿no? De un gas. ¿Por qué? ¿Ah? ¿A qué se debe ese gas? ¿Qué más? Los trocitos se mueven en línea recta hasta que chocan con el recipiente y rebotan. ¿Qué? Los trocitos como que se empiezan a desplazar en línea recta hasta que chocan con el recipiente y cambian de dirección. En línea recta, ¿no? Vamos a ver tu línea recta. A ver. Ahí se ve un pedacito, ¿no? Pero esa línea recta es como qué? Es como si fuera una pelota en movimiento, ¿no? Movimiento caótico. En movimiento circular, ¿no? O sea, sobre su propio eje y se mueve en línea recta. Pero aparte, también se mueve en todas las direcciones, ¿no? O sea, ¿por qué ese movimiento de repente en línea recta y circular rotando sobre su propio eje? ¿No? El movimiento es parecido al otro,
al litio, solamente que es más rápido, ¿no? ¿Y por qué más rápido? ¿Ah? ¿Por qué más rápido? Entonces acá no le voy a dar la respuesta. Ustedes son los que tienen que informar, pues, ¿no? ¿Nada más observaron eso, muchachos? Un destello cuando el potasio Ya, un destello, ¿no? Un destello luminoso, ¿no? ¿De qué color? rojizo. ¿Rojizo? ¿De qué color? Púrpura. ¿Ah? Ahí va, lo observaron, ¿no? Púrpura, ¿no? Púrpura. Muy bien. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué ese color? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Qué más? Fíjense, hasta ahora, en los 3 casos que hemos visto, no han completado ustedes todas las observaciones que corresponden, ¿no? Se supone que ustedes son los que van a investigar, pues eso, ¿no? Yo solamente voy a calificar lo que ustedes hacen. A ver, muchachos, espero pues que hagan un buen trabajo en equipo ustedes. ¿Ah? Siguiente, a ver. Este es el cesio, ¿no? Una capsulita de cesio más el agua que hay acá, que hay acá y que hay acá, ¿no? Más una energía. Disculpen, muchachos. Entonces, veamos esto, pues, ¿no? El siguiente. Ya. Observaciones. Explotó, profe. ¿Esa es tu única observación? Energía, liberación de energía. Disipó un Una gas. gran liberación de energía y se libera. Vapor de agua, vapor de agua. Ya sabemos que se libera toda la energía, ¿no? ¿Qué cosa es esa nube que está por ahí? ¿Qué es esa nube que está por ahí? Vapor de agua, vapor de agua. Vapor de agua. Hidrógeno. ¿Vapor de agua nada más? El vapor de agua ¿ese fue el vapor del agua del agua que tenían? ¿El vapor del agua del aire? ¿Vapor de agua formado? ¿Qué cosa es? ¿Mm? Ya sabemos que la reacción es exotérmica, ¿no? Y es una reacción exotérmica explosiva. ¿Por qué es explosiva? ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué es explosiva? La reacción del cesio con el agua. Libera grandes cantidades de energía. Ya estamos diciendo que es exotérmica. Libera gran cantidad de energía manifestándose la explosión. ¿Por qué es explosiva? Espero que esta vez pues trabajen bien, muchachos. ¿Ah? O sea que ya estoy viendo ya que pareciera que van a morir en esta práctica.
Bien, entonces ya vieron las reacciones con los metales alcalinos, entonces se supone que ustedes han visto estas reacciones, pues, ¿no? Litio, sodio, potasio y cesio, ¿no? Se supone que está el rubidio, pero no hemos hecho con eso. De frente nos hemos ido al cesio. ¿Qué pasa con esto? Y uno, ¿qué pasa? Disminuye. Y uno disminuye, el radio aumenta, ¿no? ¿Qué más aumenta? Carácter metálico. Metálico aumenta, ¿no? Aumenta. ¿Qué más? Electropositividad La electronegatividad, ¿cómo es? disminuye. Disminuye, ¿no? Electropositividad aumenta. ¿Está bien? Electropositividad no está definido en la tabla periódica, jovencito. Afinidad. ¿No? Entonces, ahí están viendo eso, ¿no? Eso es lo que ustedes ya saben. Ahora, ¿por qué el sodio reacciona, el cesio reacciona violentamente? Porque su energía de ionización es bajísima, pues. Al ser bajísima, están sus electrones, debido al efecto de apantallamiento y de repulsión interelectrónica, que le hacen también hacer recibir o menor carga nuclear efectiva, entonces requiere muy poca energía para reaccionar con el agua y por lo tanto va a reaccionar violentamente. ¿Qué pasa con los otros? La velocidad de los otros va a ser menor, pues. ¿Y cuál va a ser la menor de todas? El litio, ¿por qué? Porque tiene la más alta energía de ionización. Por eso se mueve lentamente en la superficie del agua. El sodio más bien aumenta su velocidad casualmente porque también respecto al litio tiene una menor energía de ionización, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que explicar, ¿no? Pero ahora ya vienen las observaciones, esa es la parte que hemos visto, pues, ¿no? ¿Está bien? Con esto solamente podemos decir, la reacción que va a liberar mayor cantidad de energía, ¿quién va a ser? El cesio. ¿Y cómo se manifiesta eso? Ah, por la explosión, la detonación. ¿Está bien? Ese vapor de agua es el vapor de agua, ese humo blanco que parece humo, no es humo. Entonces, puede ser el agua, ¿no? Pero ¿cuál agua? El agua que sale el agua que es de la superficie del recipiente. El agua que se calentó violentamente, pero si ni siquiera tuvo tiempo de sumergirse. El cesio, ¿sí o no? Para decir, es el agua del recipiente, ¿no? ¿Qué agua es esa? Del ambiente, de la humedad. El ambiente de la humedad, del ambiente de la humedad. No, del ambiente. Ya, del O sea, ambiente, ya. O sea, ¿qué pasó? El cesio, al hacer reaccionar, ¿qué cosa hizo? Que haya una condensación violenta en el exterior, ¿eso es lo que quieres decir? no que Entonces, ¿cómo se forma ese vapor? ¿Ah? tengo- puede ser con los productos. Porque ahí tenemos Con, algo que es coloidal, ¿no? ¿Por qué lo vemos? con Porque los es coloidal. productos puede haber reaccionado con el ambiente. Uno de los productos puede haber reaccionado con el ambiente. Eso sí puede ser, ¿no? ¿Pero quién? ¿Ah? ¿Y No por sé qué? ¿Cuál es la causa de que ocurra esa reacción si es que ocurrió? ¿Ah? Pero ya se están dando cuenta, pues, de que hay esa pregunta, ¿no? ¿Qué agua fue? Ah, entonces, una posible respuesta a lo que acabas de decir, ¿no? Ah, ya, entonces. Y tienes que justificarlo, ¿no? ¿Por qué? Si es que ocurrió eso, ¿por qué ocurrió? ¿No? Sin saber los productos, ¿tengo que hacerlo? ¿O? Se supone que tienes que saber los productos, ¿no? ¿Por qué crees que te estoy poniendo que tú tienes que investigar qué cosas es lo que son?
Ah, ya, entonces, gracias, profe. Sí. Pues eso lo estoy poniendo por gusto yo. ¿Ah? No, me preguntaba si tenía que ser la conclusión sin supuestamente saber los De repente productos. la conclusión tiene que ver con tu ecuación, pues, ¿no? Claro, por eso. Así es. ¿No? Y Ujú. otras de repente son visuales, ¿no? Está bien, entonces eso es con respecto a los metales alcalinos. También ustedes pueden encontrar de repente también lo mismo, ¿no? Entonces en cada observación tienes una observación sobre el experimento, inmediatamente le sacas la conclusión. ¿Está bien? La observación y luego la conclusión ya es tu por qué, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Está bien? Y espero que hagan bien ese informe, pues, en trabajo en equipo, muchachos. Esa es una parte del trabajo, ¿no? ¿Está bien? Después vemos acá esta otra parte. Ojalá que permita, pues, visualizarse esto, ¿no? Si no, lo vamos a tener que copiar nomás, pues. ¿Está bien? Vamos a copiarlo. Dejamos de presentar entonces. Vamos a ver esto. Vamos a ver. ¿Qué tengo acá? Esto lo voy a copiar. Y peguémoslo pues en el... A ver, ¿se visualiza o no se visualiza, muchachos? No. Ya vamos a compartir pantalla entonces. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, atienden. El magnesio es bastante reactivo, aunque no tanto como el calcio, el sodio o el potasio. Voy a intentar hacerlo reaccionar con agua. Pongo un trozo de cinta de magnesio en agua. El magnesio reacciona con el agua para producir hidróxido de magnesio e hidrógeno. Observad que se desprenden unas pequeñas burbujas de hidrógeno, pero la reacción es muy lenta. Si añado unos cristales de sulfato de cobre 2, la reacción se acelera, debido a que facilita el contacto entre el agua y el magnesio, puesto que la superficie del magnesio suele estar recubierta de una pequeña capa de óxido de magnesio que protege el magnesio del exterior. Ahora voy a intentarlo con agua caliente. Observad que ahora la reacción es más intensa. Si además le añadimos un poco de sulfato de cobre 2,
Y ahora voy a dejar caer en el agua caliente un trozo de cinta de magnesio ardiendo. Empiezo por un trocito pequeño, ahora uno un poco más grande. Prueba ahora con agua fría. Si acercamos la cinta de magnesio ardiendo al vapor de agua, se incrementará la combustión, debido en parte a la liberación de hidrógeno. Espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto en CienciaBit. Bien, entonces ahí vieron pues la reacción, pues, ¿no? Ahora veamos otra vez. Bien, eso por un lado, ¿no? Entonces ustedes también pueden hacer algo más ahí, ¿no? Veamos este otro. ¿Cómo haríamos para diferenciar el cloruro de sodio? No está compartida pantalla. Bien, entonces visualicen eso, muchachos. Que todo lo que hay ahí es para que ustedes respondan varias cosas, ¿no? Entonces de acá van a hacer informes, porque ustedes van a hacer su informe en base a los videos, todos los videos que se están mostrando, ¿no? ¿Cómo haríamos para diferenciar el cloruro de sodio del cloruro de potasio? En uno de estos vídeos de reloj hay cloruro de sodio y en el otro cloruro de potasio. Para distinguirlos voy a mirarles la huella dactilar. Más adelante sabréis a qué me refiero. Necesito una llama. Voy a encender esta lamparilla de gas. Para realizar la prueba de la llama puedo utilizar un alambre de nicromio, que es una aleación de níquel y cromo, que es de lo que están hechas las resistencias de las estufas. Con este he hecho una pequeña asa para coger las sustancias. También podríamos utilizar la punta de un cuchillo de acero inoxidable. Algunos también utilizan estos bastoncillos de algodón. Hay que mojarlos, por supuesto, en agua destilada y pasarlos muy poco tiempo por la llama para que no se quemen. O bien un palito de madera, mejor si ha estado toda la noche en agua. Voy a poner primero una muestra de la sustancia de la izquierda. Limpio bien el cuchillo y ahora voy a tomar una muestra de la sustancia de la derecha. La primera muestra, la de la izquierda, es de cloruro de sodio, ya que emite un color amarillo intenso, y en cambio la segunda es el cloruro de potasio, puesto que el potasio emite un color violeta-lila. Cuando aplicamos energía a un elemento químico, este emite una serie de frecuencias de radiación electromagnética que conocemos como espectro, en este caso espectro de emisión. Aquí podéis ver, por ejemplo, el espectro de emisión del sodio.
Y este, en cambio, es el espectro de emisión del potasio. Cada una de las líneas son las longitudes de onda o frecuencias en las que emite ese elemento. Es decir, tenemos luces de esos diversos colores. Al poner el sodio o el potasio sobre una llama, este se convierte en gas caliente que emite una serie de frecuencias que son las líneas del espectro correspondientes. Y por eso he hablado al principio de la huella dactilar. Cada elemento tiene una huella dactilar, que es su espectro. Pero nosotros no vemos esas líneas. ¿Por qué? Porque el ojo humano ve la mezcla de todas ellas, el color resultante. Es por ello que vemos en el caso del sodio ese color amarillo y en el caso del potasio ese color tirando a rosáceo. Es como, por ejemplo, la luz del sol. Nosotros vemos el color resultante, un color blanco amarillento, pero no vemos los colores del arco iris. Para eso necesitaríamos un prisma o que esté lloviendo y salga el sol. Las gotas de agua hacen de prisma. Se descompone la luz del sol en los diferentes colores del arco iris. El estudio del espectro atómico es de enorme importancia en química y en física. Así, por ejemplo, en astronomía y en astrofísica, gracias al estudio del espectro, se puede saber de qué están hechas las estrellas, qué elementos químicos contienen. ¿Cómo? Pues apuntando un telescopio a una estrella y esa luz que recogemos la descomponemos mediante un prisma. Es un aparato que se conoce como espectrómetro, pero en la práctica es un prisma que descompone esa luz y vemos esas líneas de espectro. Y así poder saber de qué está hecha esa estrella o la superficie de un planeta. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Feliz año a todos y, como siempre, nos vemos los lunes en CienciaVi. Bien, entonces ahí hemos visto algo de espectroscopía, ¿no? Ustedes ya saben el modelo de Bohr, ya saben que un átomo, el átomo de un elemento al ser excitado emite energía cuando trata de regresar a su estado basal, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las condiciones experimentales para hacer este tipo de análisis en saber a partir de los compuestos o a partir de, en este caso, de las soluciones, porque también he hablado de las soluciones, ¿no? ¿Cómo determinar qué tipo de elementos hay en una solución, ¿no? ¿Y cuál es la condición experimental para que haya una claridad en el color, ¿no? En el color de la flama que identifica el elemento. ¿Cuál es la condición experimental, muchachos? A ver. Realizarle un ambiente oscuro. No necesariamente. Ustedes ya saben que hay dos tipos de flama, ¿no? La flama amarilla, que es la luminosa, y la flama no luminosa. Para que haya claridad en la observación del color, ¿cuál de las dos tiene que ser? Si ustedes hubieran tenido que utilizar la flama amarilla, ¿identificaban el color del sodio? ¿El sodio de qué color era, jóvenes? ¿Lo vieron? Uno amarillo anaranjado, creo, algo así. Amarillo, naranja, ese es el ámbar, ¿no? El ámbar. El color ámbar. Si hubiese apreciado ese color, si ustedes tenían luz amarilla, una flama amarilla. Bueno, no. El color es más o menos similar. No. No, pues. Esa debe ser la respuesta, ¿no? No se observaría. ¿Por qué? Porque se estaría confundiendo con el color del elemento, ¿no? Entonces ahí se han dado cuenta que tiene que ser una flama no luminosa, ¿no? No luminosa, de tal manera que ahí se puedan detectar los diferentes cambios de color, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición experimental? Si vamos a utilizar el mechero, que tiene gas, se supone, entonces debe ser un mechero que produzca una flama luminosa, una flama no luminosa o flama oxidante, ¿no? ¿Está bien? Eso en principio, esa es la condición. Ustedes se supone que, por ejemplo, cuando hacen el experimento del sodio, del potasio, ¿cuáles son tienen que hacer una lista de los instrumentos que están utilizándose en esos experimentos? ¿Claro? Están tomando notas, ¿no? ¿Está bien? Tiene que hacerse una lista de los experimentos. Luego tienen que justificar el procedimiento experimental. Cogemos con una pinza tal cosa, lo echamos sobre la superficie del agua, ¿no?
Y luego ya, su cuaderno de notas, observaciones, ¿no? De cada caso, de cada experimento. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer para los experimentos que se están mostrando, ¿eh? Indicar la lista de materiales correspondiente. ¿Está bien? En todos los experimentos, ¿ah? Y después, por ejemplo, en el experimento del magnesio hay una falla, pues, ¿no? Hay una falla porque cuando tienen el magnesio que lo encienden, el magnesio lo encienden, pero antes han cogido la cinta de magnesio con la pinza, ¿no? Ahí hay una falla. La falla es que en este caso, no hay formación de óxido de magnesio. El óxido de magnesio ya está desde el momento en que el magnesio empieza a arder, ¿no? Tienen la cinta de magnesio, la ponen al fuego, se activa la reacción, se produce el flash, e inmediatamente sigue toda la reacción del magnesio, que ya la hemos visto también en clase, ¿no? En una de las primeras clases cuando veíamos evidencias de reacción química, ¿no? ¿Está bien? Eso ya está en la primera o segunda clase, ¿no? ¿Está bien? Ahí se ve eso. El magnesio, lo que está poniendo, al poner con la pinza al magnesio que se está quemando, no está haciendo reaccionar al magnesio con el agua, está haciendo reaccionar el óxido de magnesio con el agua. Por eso esa ecuación donde ponen Mg más agua igual a MgO, eso es falso, pues. Esa es una reacción falsa ahí. El expositor parece que no se dio cuenta de esa falla, ¿no? ¿Está bien? Ahora la otra es, y ustedes tienen que corregir eso, ¿no? ¿Y qué instrumentos se utilizaron? Ahí estaba con una pinza, el vaso de precipitados, el mechero, ¿no? El mechero o la cocinilla y todo lo demás, ¿no? ¿Está bien? Entonces ustedes, vamos a ver pues qué tan buen informe van a hacer ustedes, porque ustedes tienen que hacer la lista de materiales y de cada experimento, observaciones y conclusiones. ¿No? Entonces ahora vamos a ver ya luego con más detalle, ¿no? Entonces ahora veamos otra cosa. Entonces seguimos, a ver. Vamos a ver algo más. Este último caso, a ver. Esto también está relacionado, lo último que vamos a ver también va a ser algo parecido, pues, ¿no? Veamos un videíto más para complementar toda esta segunda parte, ¿no? Que tiene que ver, pues, con la parte de espectroscopía, pues, ¿no? La parte de espectroscopía. Bien, veamos esto. ¿Ahora se ve la pantalla, jóvenes? El video, ahí va. Solo nos ponemos la bata, sino que hemos salido al exterior del laboratorio y hemos cogido esta preciosidad para hablar de uno de los fenómenos más importantes de la química,
la espectroscopía. ¡Dentro vídeo! En el anterior vídeo hablé de cómo los alquimistas buscaban un montón de formas de obtener la piedra filosofal. Una de las primeras cosas que probaron fue añadirle diferentes sustancias al fuego y se percataron de que algunas de ellas eran capaces de cambiar el color a la llama. Se dieron cuenta que sales ricas en sodio daban un fuerte color naranja al fuego. Las sales que contenían cobre, boro o bario daban a la llama un bonito color verde. Y las sales que contenían estroncio o litio daban a la llama un característico tono rojo. Todo esto habría quedado como una anécdota alquimista más hasta que un día Isaac Newton usó un prisma como este para separar un rayo de la luz del sol. Unos siglos más tarde, un inventor llamado Henry Talbot usó el mismo tipo de prisma con la luz que provenía de una llama de estroncio y luego con la luz que provenía de una llama de litio. Aunque a simple vista las llamas eran iguales, cuando las comparó con el prisma observó que en realidad se trataban de diferentes tonos de rojo. Lo mismo pasaba con las sustancias que le daban al fuego el color verde, el color azul, el color naranja. Cada elemento tenía un color diferente, como si de una huella dactilar se tratara. Había nacido una nueva forma de estudiar la materia, la espectroscopía. De repente empezamos a ser capaces de descubrir qué elementos tenía una sustancia. Solo era necesario observar con un prisma una fuente de luz basada en esta. Esta fuente de luz podía ser una bombilla, una llama o incluso unas bolas de plasma gigantes que flotan en el espacio. Sí, las estrellas. Por primera vez, el ser humano podía saber de qué estaban hechas las estrellas. Y es aquí, bajo el manto de la noche, donde haremos el siguiente experimento. Lo que vamos a hacer es disolver en metanol diferentes sales que le dan colores al fuego. El metanol es un alcohol un poco venenoso, pero como no lo vamos a beber, pues no pasa absolutamente nada. Sobre todo, lo que voy a enseñar es una de mis creaciones, que es una versión química del fuego valirio, ese que se usa en Juego de Tronos. Desde el primer capítulo que vi de Juego de Tronos, donde se usaba y vi ese color verde, dije, tengo que intentar hacerlo de forma química. Como hemos visto en la explicación, hay elementos que le dan el color verde al fuego. Esta disolución lo que tiene es metanol, que no tiene color la llama, ácido bórico, que le da color verde, y cobre, que le da un tono verde turquesa. Os va a encantar. He puesto mi pequeña creación dentro de este bote. Al accionar con este pistón, voy metiendo aire y lo que consigo es que el choque salga con más fuerza. Vamos a verlo. ¿Listos? ¡Ya! Y aquí dentro lo que tenemos es un poco de litio con metanol, que le va a dar un color rojo muy bonito. Vamos a darle. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bien, entonces han visto pues bien, entonces jóvenes, ahí qué cosas han podido apreciar entonces en la primera parte. ¿Está bien? Entonces vamos a ver de qué. Entonces ustedes acá en esta primera parte bueno, han tenido, ¿qué cosa? El caso del magnesio, ¿no? Magnesio sólido más el agua. ¿Qué les da, no? Magnesio sólido con el agua.
líquida les da, pues, ya la ecuación se la dieron, así que... Hay un burbujeo, pues, ¿no? Más una energía, sin duda, ¿no? Completar ustedes las otras reacciones con el calcio, ¿no? Calcio sólido, por ejemplo, ¿no? Más el agua. ¿Qué cosa les debe dar? ¿No? ¿No? Más la energía. En el caso del magnesio hubo esta reacción. Magnesio más flama. Esto fue en la pinza, ¿no? Con la pinza. ¿Qué debe darles? El MgO, sólido. ¿Está bien? El MgO sólido. Y luego, ese MgO sólido que estaba en la pinza, ¿qué cosa es? Blanco, ¿no? Sólido blanco. ¿Qué pasó? Ese sólido blanco lo hicieron reaccionar con el agua y ya saben que un óxido básico con el agua, ¿qué cosa debe darles? Ahí no hay hidrógeno. No hay hidrógeno ahí. ¿Está bien? Esas son las reacciones en todo caso que el autor no ha sabido en todo caso detallar con claridad, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces su tarea, en este caso aparte, su tarea adicional, además de indicar los instrumentos, materiales empleados en cada caso, su tarea adicional es videos, así cortitos nada más, ¿no? Videos cortos de metales 2A, ¿no? ¿Está bien? De los metales, estoy hablando de los metales, no estoy hablando de sus compuestos. O sea, ya se tiene esto. Ahora, ustedes se encuentran la del calcio, la del bario. Calcio, bario. ¿Está bien? Eso es, indicando las reacciones. Después, identificación de elementos por coloración a la flama. Entonces, indicar materiales empleados. Eso está acá, ¿no? En este video está eso. Materiales empleados. ¿No? Entonces, materiales empleados, ahí está el alambre de nicrón. ¿Para qué el alambre de nicrón? El alambre de nicrón para, en este caso, simplemente coger una muestra de la solución diluida o una muestra de la sal. Entonces, para coger muestras de la sal, ¿no? Para coger muestras de la sal y, en este caso, sólida o en solución, para someterla a la flama, ¿no? Para someterla a la flama. A la flama. Y determinar el color, ¿no? Y determinar el color. ¿Está bien? Eso es la parte experimental de observación, ¿no? De los colores. Ustedes ya vieron de qué color era la solución de cloruro de sodio, o el cloruro de sodio es de color ámbar, ¿no? Y ahí se indicaba también, aunque no lo decían, pero te indicaban que la flama que estás utilizando es una flama azul, ¿no? Entonces tú tienes que decir esa condición al momento que describes el experimento. ¿Está bien? Eso por un lado. Entonces los experimentos de color a la flama son una manera cualitativa, recuerden que ese es un modo cualitativo de identificar a los elementos, ¿correcto? Estos dos tienen que ver con espectroscopía de los elementos, ¿no? Espectroscopía de identificación de elementos. ¿Está bien?
de elementos químicos, pues, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que al completar esos experimentos con esta segunda parte. Y también en este caso se están dando cuenta de que las reacciones del magnesio con el agua son más lentas. ¿Cuál sería el homólogo en el grupo 1A? El homólogo en el grupo 1A sería ¿quién? En este caso sería el alcalino, no homólogo, sino el que está en el mismo periodo que él, sería el sodio, ¿no? Entonces ya ustedes se comparan. ¿Cómo es la reactividad del sodio con el magnesio? ¿No? Y ahí tienen eso. ¿Está bien? El sodio con el magnesio. ¿Quién es más reactivo? Y se darán cuenta, pues, que es el sodio, ¿no? Porque ahí se ve un mayor movimiento y mayor producción de hidrógeno, ¿no? En cambio, con el magnesio la reacción es una cinta de magnesio limpia, se supone, sin óxido. Entonces, ven eso, ¿no? Y también anotar, pues, cuál es la finalidad de echarle el sulfato de cobre 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Todo eso ponerlo en su informe. ¿Está bien? Que le acaba de salir bastante para su test de laboratorio, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, las reacciones de los metales alcalinos con el agua para compararlos con respecto a la propiedad de la llamada energía de ionización y también explicar eso en función de la configuración electrónica, ¿no? ¿Por qué el magnesio es más lento que el sodio? ¿No? Tienen que utilizar, no solamente decir, porque tiene más alta energía de ionización. No, esa es respuesta preuniversitaria, ¿no? Entonces la respuesta universitaria ya es, porque analizamos la configuración electrónica y el sodio tiene este efecto que lo predomina en él y eso hace que reaccione más rápido. En cambio, el magnesio tiene esta configuración que va precedida por, y eso hace que haya un mayor efecto de penetración, etcétera, etcétera. Ustedes verán qué cosas responden ahí, ¿no? Lo que tienen que justificar, pues, ¿no? Justificar resultados en base a conocimiento de la estructura atómica y en base a las propiedades periódicas, ¿no? No solamente vas a decir, tiene más baja energía de ionización porque esa es la tendencia general en la tabla, ¿no? Eso no, pues eso no es respuesta, ¿no? ¿Está bien? Y luego acá en esta parte de espectroscopía, indicar el proceso de coloración a la flama, indicar, espero, ojalá que hagan y encuentren la respuesta correcta, ¿no? Indicar el proceso de coloración a la flama. A la flama. Partiendo de sales, ¿no? Partiendo de sales aloideas de los elementos, ¿no? Aloideas de los elementos. Aloideas de los elementos en solución acuosa, ¿no? En solución acuosa. ¿Está bien? Entonces ustedes van a hacer, ¿no? Por ejemplo, tienen NaCl. ¿Cuál es el proceso de color, no? Tienen acuoso. Esto se supone que está en el nicrón, en el alambre de nicrón, ¿no? Tienen una muestra en el alambre de nicrón y ustedes hacer todos los diagramas correspondientes, ¿no? Más, esto está en el alambre de nicrón y eso se supone que ustedes lo van a poner en el mechero, ¿no? Tienen ahí la flama, ¿no? La flama, y eso va a ir ahí, pues, ¿no? Ustedes ya ponen todas las figuritas que sean necesarias, pues, ¿no? Y que permitan ver el color por ejemplo, en el caso del cloruro de potasio era color ámbar, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso, digo, no? ¿Quién emite? ¿El elemento o el catión del elemento? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? ¿Quién emite el color? ¿Quién emite el color? ¿El elemento neutro o el catión? ¿O el catión del elemento? ¿No? Por eso que le digo, indicar el proceso de coloración. Desde el momento
en que tú tienes la sal, que ya sabes que es incolora, hasta el momento en que emite color, ¿no? Entonces lo mismo hacen ¿para qué? Ah, para el NaCl, KCl, el LiCl, en este caso el SRCl2, ¿no? El CaCl2. ¿Está bien? El BaCl2, ese es el bario, ¿no? Y así, para todas estas, hacerle su proceso de coloración. ¿Cómo se obtiene el color? Y en base a eso, responden esto, ¿no? ¿En qué rango en qué rango, y acá otra pregunta, ¿en qué rango de longitudes de onda se encuentra, de longitudes de onda, se encuentran las coloraciones distintivas de los elementos? Distintivas de los elementos, ¿no? Entonces ustedes tienen que responder eso, pues, ¿no? ¿Está bien? Con respecto a los metales alcalinos y alcalinotérreos. Y esta pregunta que está última, en todo caso, la penúltima, ¿no? La penúltima. ¿Quién emite el color? Eso tiene que ver, puede estar relacionada de alguna manera con el enlace químico y las energías involucradas, pues, ¿no? Que uno tiene que saber identificar. Ya le estoy dando una pista ya, ¿no? Ustedes vuelvan a ver los videos. Y acá luego sigue ya las reacciones de ensayos con los halógenos, ¿no? Entonces ustedes van a hacer, luego lo que sigue ya son ensayos con los halógenos. Entonces ustedes en YouTube o en donde sea van a ilustrar esto. ¿Está bien? ¿Qué coloración adquieren los halógenos disueltos en agua? Entonces busquen eso. ¿Está bien? Los halógenos, el flúor, el cloro, el flúor. Más van a encontrar con el cloro, ¿no? Porque el flúor muy reactivo. Con el cloro, el bromo y recuerden, el cloro es un gas, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. ¿Qué color tienen? Cada uno de ellos, colores. ¿Está bien? Ese es uno. ¿Y qué colores van a tener en agua? ¿Qué color? ¿Sería el mismo color o van a tener otro color en agua? ¿Está bien? ¿Qué color adquieren los halógenos disueltos en tetracloruro de carbono? En CCl4, que ya saben que es un solvente apolar, pues, ¿no? El agua ya saben que es solvente polar. ¿Está bien? Y el CCl4 es apolar, pues, ¿no? Es apolar. Y luego, ¿qué sucede? Digamos, si tienen por ahí agua de... En este caso van a tener el CCl4 por acá, líquido incoloro, este es incoloro. Y luego acá van a tener por ejemplo, les digo el bromo, ¿no? Bromo disuelto en agua. ¿Qué color nos da? Esto es una solución de color rojo-naranja, ¿no? De color anaranjado. De color anaranjado, ¿no? O amarillo-naranja, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? Se supone que ahí hay un fenómeno, ¿no? ¿Qué fenómeno va a ocurrir? Porque esto luego lo van a agitar, ¿y qué pasa después, no? Agitar. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Ya van a tener ahora otro caso, ¿no? Ahora acá estará el agua y acá estará, se supone, el bromo con el CCl4. ¿Qué color tiene, no? Esta parte, ¿no? A eso se refiere esta parte C, ¿no? ¿Y para qué van a hacer eso? Ustedes, porque ustedes van a comprobar. Entonces acá luego comprobar si ocurrió reacción, ¿no? Entonces comprobar con el tetracloruro, comprobar con adición de CCl4, bueno, si ocurrió o no reacción. Entonces yo no digo que ustedes lo van a hacer, pues ustedes de repente van a simplemente averiguar si ocurrió o no
o no la solución. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tienen que ver estos experimentos? Con la propiedad de afinidad electrónica y negatividad. ¿Está bien? Esos son experimentos casualmente, ¿no? Por ejemplo, te dicen cloruro de sodio con agua. Ah, ya, tienes cloruro de sodio, NaCl. Acuoso, más bromo acuoso, ¿no? Esto es solución naranja, solución anaranjada. Por ejemplo, siempre anotando los colores, ¿no? Y esta es solución incolora, ¿no? ¿Ocurrirá reacción? ¿Se formará? La pregunta es, ¿se formará el NaBr? Acuoso más el cloro 2 gas. ¿Ocurrirá esa reacción? ¿Se formará? Entonces ustedes tienen que completar las ecuaciones acá, ¿no? Entonces, si acá tienen los reactantes, entonces, ¿qué tipo de reacción serían? Ah, reacción de sustitución. ¿Y qué fenómenos habrían? Entonces, acá tienen que identificar qué tipo de reacciones son. ¿Qué tipo de reacciones son? Pueden ser, ¿no? Pueden ser porque algunas no van a ocurrir. Pueden ser. ¿Qué propiedades, qué fenómenos y propiedades están involucrados? ¿Qué fenómenos y propiedades están involucrados en cada caso, ¿no? Propiedades periódicas están involucradas en cada caso, ¿no? Están involucradas en cada caso. En cada caso. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que evaluar desde el punto de vista de la afinidad electrónica y la electronegatividad, pues, ¿no? Analizando, pues, lógicamente, el balance de cargas correspondiente, ¿no? Quién se oxida, quién se reduce, si hay o no. Pero estas son propiedades. Recuerden que la afinidad electrónica está relacionada con la formación de aniones de los elementos no metálicos, ¿no? Y según eso, ustedes evaluar, ¿ocurre o no ocurre reacción? ¿Está bien? Entonces, en eso se basa el informe, ¿no? Igual, indicar materiales empleados, ¿no? Indicar materiales empleados. De repente solamente son tubos de ensayo, ¿no? Materiales empleados, ¿cuáles son, no? ¿Está bien? Y eso sería todo, muchachos, con respecto a la práctica del laboratorio 3, ¿no? Que tiene que ver con propiedades periódicas. Y en propiedades periódicas generalmente hacemos pues también la parte de espectroscopía de los elementos, ¿no? Hasta ahí nomás, muchachos. Entonces ahí estaríamos quedando. Y que les vaya bien pues en el desarrollo de su tercer trabajo de laboratorio. ¿Alguna pregunta? Profesor, Esto se entrega dentro de 15 días, lógicamente, cuando hagamos el cuarto laboratorio, en 15 días, y en 15 días también va a ser el test correspondiente a este tipo de práctica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? profesor, ¿en qué formato le entregamos? ¿En Word o en PPT? Esto en Word. En Word lo hacen, ¿está bien? En Word, y también ponemos link de los videos que vamos a usar. Sí, tienen que indicar los links de los videos correspondientes, ¿no? ¿Está bien? Que les vaya bien, muchachos. Gracias. Profesor, Dime. le volví a subir mi trabajo de Word. En mi trabajo grupal de Word, lo que me dijo al inicio de la PC1. Ah, ¿quién eres tú? Hincha. Ah, ya, Inche Martínez Oroche y Ramírez, ¿no? Voy a revisar eso, ¿está bien? Somos 4. Sí, ya sé, ya. Son 4, porque son los 4 que tienen 0 hasta ahorita. Voy a revisar eso. Que les vaya bien. Ya, gracias. Gracias a ustedes también.